matrimonio, y con el título parcial en este capítulo, el título de sumisión voluntaria. Y hemos visto desde el versículo 21, hemos visto los principios, las enseñanzas de la palabra sobre la sumisión voluntaria, que realmente es una sumisión del marido a Dios, de la esposa a Dios, del marido a la esposa y de la esposa al marido. O sea, sumisión por todos lados. ¿Por qué? Porque no somos ninguno, somos dueños de nuestro destino. Ninguno somos más que polvo, carne, criaturas. Sí, criaturas nobles en el sentido de que Dios nos ha hecho especial entre toda su creación, pero también somos criaturas caídos, podríamos de alguna manera por el pecado, criaturas estropeadas por naturaleza, y solo por la gracia de Dios podemos llegar a ser algo para su gloria, y nuestra vida debería estar saturada de ese entendimiento de la sumisión a Dios. Hemos escuchado esta mañana buenos mensajes ya, y es que el tema de sumisión sale por todos lados. Nuestra carne quiere reinar, nuestra carne quiere gobernar, dominar. Dios nos dice que debemos de someternos, y ¿dónde más no que en el matrimonio? Y entonces vamos a seguir viendo. Vamos entonces al versículo 29 y vamos a llegar hasta el 33, Dios mediante, en un pasaje curioso, un pasaje con misterio, que espero podamos mirar un poco, no sé si entender del todo, pero aclarar algo por lo menos. Entonces Efesios 5, versículo 29 dice, bueno, entrando en el 28, porque entra el pensamiento en el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Toda persona en su juicio cabal, y hay los que no están, pero toda persona en su juicio cabal se cuida. No busca hacerse daño, no busca quedar feo, no busca dejar mala impresión. Siempre intentamos cuidar nuestra, pues de alguna manera nuestra imagen, o si no nuestra imagen, por lo menos nuestra persona. Lo cuidamos, lo protegemos, buscamos lo cómodo o lo sano a veces. Intentamos de diferentes maneras, cada uno a su propia manera, pero intentamos cuidarnos. Y el Señor dice que el marido debe de cuidar a su esposa como amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Bien, versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, luego dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este pasaje está hablando del matrimonio, pero está sacando también otro tema que repite y repite y repite a lo largo de todos los versículos, y es que hay algo muy parecido, hay algo muy unido entre el matrimonio, un marido y su esposa, y la iglesia y el Señor Jesucristo, o al revés, Cristo y su iglesia. Le sigue dando a esa verdad. Y he estado esta semana pensándolo un poco, porque normalmente cuando leemos este pasaje o nos enfocamos en la iglesia y se usa el pasaje para enseñar acerca de Cristo y la iglesia, o se usa el pasaje
para enseñar sobre el matrimonio. Marido amar, esposa respetar y cosas así. Normalmente o es uno o es el otro. Pero el pasaje viene mezclado de forma que no se deben de separar. Las cosas van juntos. El matrimonio es una representación de algo muchísimo más grande. Ayer con los jóvenes hablábamos de que muchas cosas en esta vida son sombra de lo que viene. Meras sombras. Lo que tenemos aquí, de la vida que tenemos celestial que viene. Cristo nos considera miembros de su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta del significado y de la importancia de nuestra congregación, como iglesia. Nos vemos como individuos que vienen y se reúnen y bueno, creemos lo mismo, escuchamos lo mismo, cantamos juntos y tal, pero no nos damos cuenta que somos, a los ojos de Dios, somos parte de su cuerpo, del Señor Jesucristo. Dices, ¿cómo se come eso? ¿Eso cómo se entiende? Bueno, es lo que está intentando un poco explicar y espero poderlo resaltar de alguna manera. Aquí tengo alguna cosa escrita. Su gloria, fijaros en esto, la gloria de Cristo y su honor los ha ligado a su compromiso de proteger y preservar a la iglesia. Lleva la iglesia del Señor Jesucristo 2000 años. Y a lo largo de 2000 años, el Señor Jesucristo ha estado cuidando a su iglesia. No se ha podido jamás exterminarla. Y es muy posible que hoy hay más cristianos, seguidores de Cristo, vivos sobre la tierra, que en ningún otro momento de la historia. Ojo, no quiere decir que somos mayoría, por supuesto que no, pero también la población del mundo es enormemente más que en los siglos anteriores. Pero a lo que voy es que ahora mismo hay millones de creyentes, hermanos nuestros, que no conocemos. En solamente el país de China no saben ni cuántos hay, porque es imposible saberlo. Es imposible. ¿Quién lo sabe? Solamente el Señor lo sabe. Pero son literalmente decenas de millones, según los cálculos conservadores, de creyentes en Cristo Jesús en China. Son millones. ¿Piensan que hay más en China que en Estados Unidos, que durante el último siglo ha tenido con creces los últimos 2 siglos más creyentes en el país que en ningún otro país del planeta? Porque es grande, evidentemente, pero porque hay muchos. Pues piensan que en China lo tiene rebasado. Dice, ¿y por qué no oímos de eso? Pues porque la política es la que es. El país es el que es. Yo conozco, mi hermano estuvo en China hace un par de semanas, mi hermano menor. Y yo escucho lo que viene de gente que viene de China. ¿Cómo puedes controlar ¿cuánto es? 1.500 millones de personas? Muchos de ellos lejos de las ciudades, incluso lejos en muchos casos de la tecnología. O sea, es imposible saber cuántos. A lo que voy, no voy por los números ni nada de eso. A lo que voy es que a lo largo de los siglos, el Señor ha ido protegiendo y preservando su iglesia. ¿Por qué? Porque ha ligado su honor a su iglesia.
Dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque en algunos casos en cierto país hayan ido a por los cristianos y los hayan perseguido y los hayan matado y hayan caído mártires cientos y miles de ellos, en otro país y en otro país y en otro país salen iglesias por todos lados y hay hermanos misioneros predicando por todo el mundo. Todos los continentes de la tierra tienen cientos y miles de misioneros de diferentes países, diferentes lugares. Hay muchísimos misioneros de China que están diseminándose por toda Asia, predicando el Evangelio, viviendo solamente para ir, coger un trabajo y predicar el Evangelio. No tenemos ni idea de lo que se está haciendo por todo el mundo en nombre de Cristo. No en las religiones formales que escuchamos, no. A nivel calle, donde iglesias simplemente van creciendo y haciendo la voluntad de Dios con la palabra en la mano, predicando el Evangelio y gente se va salvando y uniéndose a las iglesias del Señor Jesucristo. Él prometió eso y dice en estos versículos que hemos leído. En el versículo de la semana pasada dice, el versículo 26, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo un día, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. El Señor está edificando su iglesia. Y hermanos, aquí en nuestro pequeñísimo punto, que es tan pequeño que cuando miras al mapa es que ni lo ves. Cuando vas a Google Maps o Google Earth o algo así y ves Europa, luego tienes que entras en la península y no ves ni a Guipúzcoa. Y luego tienes que darle clac, 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 y entras en Guipúzcoa y no ves a Lazcao hasta que no entres al Goierri. Ah, mira, ahí está Lazcao. Pero ahí en ese lugar pequeño del Goierri, que apenas se puede encontrar, el Señor Jesús está haciendo la obra que está haciendo aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque se ha comprometido a amar a su iglesia, a preservarla, a cuidarla y a guiarla. Y no somos perfectos, pero Él nos va protegiendo y preservando, y un día sí nos presentará. Entonces, sigamos leyendo porque el texto se pone muy interesante. Versículo 31. Fíjate lo que dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A ver, ¿os suena de haber oído esto en alguna parte? ¿Verdad que sí? No vamos a ir a Génesis porque ya lo hemos estudiado y lo sabemos bastante bien, no nos falta mucho, pero bueno, por lo menos recordamos que el capítulo 2 termina con esa frase. En la creación del matrimonio, no solo la creación del mundo, la creación del matrimonio, en que 1 más 1 son 1. ¿Qué matemáticas? Son 1. Vamos a Malaquías. ¿Dónde está Malaquías? Enfrente de Mateo. Delante de Mateo. Malaquías capítulo 2. No quería decir Marcos. Malaquías está bien, pero vamos a Marcos primero, perdón. Marcos capítulo 10. No sé si llegaremos a Malaquías o no. Marcos capítulo 10. Versículo, el Señor está hablando del divorcio, le hacen una pregunta, no podemos leerlo todo, pero le hacen una pregunta acerca del divorcio los judíos, los fariseos, intentando engañarle, intentando hacerle tropezar, y el Señor dice en el versículo 7, en el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. ¿Ves cómo uno son? Uno. ¿Os suena de haber oído esa frase en alguna parte? Repetido otra vez. Los dos se unirán para ser una sola
carne. En el texto que dice Dios, o mejor dicho, el divorcio rompe el plan de Dios. Rompe el plan de Dios. No voy a entrar en que si sí, que si cuándo, que si se puede, que si no. Yo digo, al principio no fue así. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que 1 más 1 sean 1. Para siempre. En Malaquías 2, no vamos a ir por tiempo. Malaquías 2:16, el Señor dice: odio al repudio, que es la palabra para divorcio. Odio eso. ¿Por qué? Porque rompe el plan. Destruye el plan. Pero el hombre, como somos, cometemos errores. Hemos hablado del tema ya hoy. Y algunos de vosotros incluso tendréis algo de eso en el pasado. Dejándolo en el pasado, bajo la sangre del Señor, se va desde hoy para adelante. Pero debemos de saber lo que dice la palabra. Lo repite, ese texto lo repite ahí en Marcos. Luego en 1 de Corintios. En 1 de Corintios 6, mira lo que dice. Capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Está hablando a Corinto. Corinto era una ciudad súper desenfrenada, muy moderna, entre comillas, muy multinacional. Había todo lo que era la prostitución y la perversidad estaba absolutamente saturada en las calles. Una ciudad entregada a las perversiones morales. Y ahí el Señor Jesús edificó una iglesia. Una iglesia buena. Tenía muchos temas la iglesia. Porque mira dónde salió. Qué contexto. Pero el Pablo los trata los temas y en ese versículo dice, haré eso, dice el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Os suena esa frase? En temas de divorcio vuelve al principio y dice los dos serán una sola carne. En temas de inmoralidad nuestra sociedad está saturada de publicidad, de películas, de pornografía pura y dura, de todo está saturado con todo lo que es el desenfreno inmoral. El Señor dice, al principio fue así, y así debía de seguir. Y no hay nada más bonito, no hay nada casi más bonito que ver a un marido y una esposa, que no son los que eran antes, han llegado a ser uno. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Cuando Dios lo creó en Génesis, ¿para qué? Pues aquí nos va diciendo. Volvemos al capítulo 5 de Efesios y dice, por esto entonces dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está enfatizando otra vez, sacando otra vez la frase, hablando del compromiso de fidelidad y de amor que el marido debe de tener para con su esposa. Y el ejemplo, Cristo, que preserva y cuida y guía y provee para su iglesia o sus iglesias, repartidas no solo por todas las naciones, sino repartida también por todos los siglos. Y luego dice, 32, grande es este misterio. Ya lo creo que sí. Qué difícil de entender todo lo que estamos viendo.
es difícil. Pablo dijo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Otra vez está sacando matrimonio y luego Cristo y su iglesia. ¿Qué es un misterio? Un misterio en la Biblia casi siempre, si no siempre, casi siempre es algo revelado, algo enseñado en el Antiguo Testamento, pero explicado en el Nuevo. La gente del Antiguo Testamento, incluso los propios autores de la Biblia, y los profetas, y los reyes, profetas y poetas que estaban dando la palabra de Dios, no entendían lo que ellos mismos escribían, dice, creo que es Pedro, 1 Pedro. No entendían y indagaron, ¿de qué va esto? Y dijo el Señor, no era para ellos saberlo, era un misterio, pero nosotros hemos llegado a entender mucho más del misterio. Y ya en el Antiguo Testamento el Señor está profetizando de la iglesia. A ver, Pablo dice, grande es este misterio. ¿Sabes? Tú y yo sabemos muchísimo más acerca de ese misterio que Pablo sabía cuando él escribió esas palabras. Pablo entendía que la iglesia de Jesucristo la iba a cuidar y la iba a preservar, pero Pablo no sabría que 2000 años más tarde todavía Jesús no ha vuelto, pero su iglesia es más grande que nunca. Él no creo yo que no lo podría saber. No tengo ningún indicio de eso. Él no podría saber los grandes movimientos en que miles y miles de cristianos llegan a conocer al Señor por Europa, grandes movimientos en Alemania, grandísimos movimientos en Inglaterra, en el país de España también hubo sus movimientos, y entiendo que incluso en el País Vasco hubo un tiempo durante la época de la Reforma cuando hubo muchísimo creyente. En Francia también enorme movimiento. Ha habido en el siglo pasado y anterior unos enormes esfuerzos del Evangelio por África, hasta el punto de que en algunos países todavía queda bastante fuerte, pero algunos países africanos llegaron a ser casi todos creyentes en el país, algunos pueblos enteros llegar a conocer a Cristo por la obra misionera. Pablo no sabía de eso, para él eso era un misterio. Igual desde el cielo lo ven, yo no sé lo que tienen, a cuánto tienen acceso los creyentes de ver, los testigos que nos ven, algo ven, no sé cuánto, pero movimientos misioneros enormes que fueron a las islas del Pacífico, y ahí se convirtieron también miles de personas olvidadas por las civilizaciones más grandes. En China lo que ha sucedido, en Rusia tremendos movimientos también. Suramérica también ha tenido grandísimo, por todo el mundo. Y Pablo dice que el matrimonio, ese compromiso que el marido debe de tener para su esposa, el mejor ejemplo y el perfecto, la perfecta, no ilustración, el perfecto ejemplo es lo que Cristo ha estado haciendo a lo largo de los siglos. Pero el misterio no termina ahí. Todavía queda por entender. Hay cosas que yo todavía no entiendo. Vení conmigo a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 19. Porque el Señor nos llama de alguna manera la esposa de Cristo, porque Cristo ha puesto su amor en nosotros. En el Antiguo Testamento también habla el Señor de Israel, que hizo adulterio contra él porque se fueron tras los dioses falsos. Está esa imagen también. Pero en el Nuevo Testamento leemos esto de Efesios 5. Luego llegamos a Apocalipsis. Y mira el capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 6.
está el evangelista Juan describiendo lo que ve y lo que oye, y nosotros intentamos entender lo que vio, lo que escuchó, y a veces es difícil. Hay mucho misterio todavía por entender. Y debemos siempre andar con mucha cautela en Apocalipsis. ¿Vale? Cada palabra de Apocalipsis es la pura verdad. Eso sí, pero entender exactamente lo que quiere decir, ojo, demasiados creyentes han metido la pata en la boca y la otra también y todo, porque han tenido que comer sus palabras por decir bobadas, intentando interpretar cosas que luego son falsas, porque no suceden como ellos dicen. Es profético y es misterioso. Misterioso no quiere decir raro, no quiere decir fantasía, no, misterio quiere decir que Dios sabe muy bien lo que va a hacer y nosotros no. Nosotros vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir viendo. En el capítulo 19 de Apocalipsis dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. Curioso, hay un artículo hoy en el diario Vasco Digital sobre los truenos. No, creo que es el Mundo. Sobre los truenos. Curioso, porque el hombre siempre le quiere, el hombre hace énfasis en la razón científica de las cosas, queriendo decir, bueno, ya lo conocemos, pues ya, el trueno es lo que es. Esto sucede y es esto. La Biblia nos habla de que el Señor es dueño de los truenos y los hace como le da la gana y los usa cuando quiere. Pero bueno, es curioso el artículo porque sí que enseña cosas interesantes a ello. Pero aquí él dice, él escuchó voz como un tremendo trueno. ¿Qué hace la gente? Y dice el artículo, ¿qué hace la gente cuando pega un trenazo? Si estás en la calle, ¿qué haces? Automáticamente, ¿qué haces? ¿No suele mirar arriba? ¿Sí? ¿No? ¿O sí? ¿Sí? ¿No? Pega un tronazo. A ver, ¿dónde viene? Es normal. Pues los truenos llaman la atención. No son los ángeles jugando a bolos. Que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y luego mira: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está lista. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que sea vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y sigue con más detalle. ¿Qué quiere decir? No estoy del todo seguro. No, del todo no, es que no estoy seguro para nada. No sé exactamente a qué se refiere. ¿Cómo puede ser? Yo sé lo que dice, y lo hemos leído. Pero ¿cómo figura eso? Porque ¿qué es el pasaje que acabamos de estudiar en Efesios 5? Cristo ama a su iglesia. Y es nuestra pauta, es nuestro ejemplo. Mira el capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí hay muchísimo incomprensible para nosotros todavía. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá
yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir todo? No lo sé, pero lo que sí puedo entender y puedo ver con estos pasajes, volvamos para terminar en Efesios, es que maridos, esposas, nuestro matrimonio tiene un significado muchísimo más grande de lo que le damos normalmente. Nosotros decimos, bueno, es que me gustó, y me gustó ella, me gustó él, y bueno, pues ya, feliz para siempre, ¡pum! Salen hijos y sigue la historia. Vivimos así de pobres, porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Y no le damos importancia a lo que Dios le da importancia. ¡Qué privilegio es formar parte de un matrimonio! No es todo, pero es muy grande, es muy importante. Y que se haga bien. Versículo 33 terminamos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí tenemos el orden correcto. Primero el marido, luego la esposa. El marido, ¿qué debe hacer? Amar. Lo más difícil para el marido es amar a alguien más que él. Lo más difícil es amar a otra persona. Y menos nuestras... No digo así. Pero a la persona que más conocemos, más fallos conocemos de ellos. Y debemos de amarla. Es lo más difícil para el marido, es llegar a amarla como a sí mismo. Eso es un trabajo, es un esfuerzo. Tiene grande recompensa, tremenda recompensa, pero es trabajo y es duro para el marido. Pero para la esposa, a ella que le toca. Dice, lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete en sumisión voluntaria a su marido. Y eso es lo más difícil para las cosas. A ese. Bueno, lo digo en broma, pero la verdad es que no suele ser tanto en broma, ¿verdad? Pero sí, pero pastor, tú no me conoces. Es verdad, pero yo sí. Maridos, si amamos a nuestras mujeres, a nuestras esposas o nuestra esposa, tomamos ese primer paso, va a ser mucho más fácil para ella obedecer a Dios y respetar a su marido. Es obligación de los dos, es responsabilidad de los dos. Ninguno puede decir, pues yo no amo porque ella no me respeta. No dice eso. No hay eso no aparece. Y ella no puede decir, pues no le voy a respetar porque no me ama. No tenemos esa opción, no está ahí. Lo que puedes hacer es divorciarte y estropearlo todo y romperlo completamente, ¿me entiendes lo que digo? Esa es la solución mundana. Bueno, ya casi la solución es más, ni casarse, ¿no? ¿Por qué? Pues para no nos liamos. Pero eso es la manera del mundo. La manera correcta no es así. Y yo como marido, Señor, ayúdame a amarla. Y todavía estoy aprendiendo a amarla. Y llevamos ya que, vamos a cumplir que 28 o 29, 28, algo así. Ella tampoco sabe cuánto. No sé cuántos son, pero son bastantes. ¿Y cuántos? 29. Vale. 29 vamos a hablar. Y yo todavía aprendiendo a amarla mejor y más. Y ella pues a lo mismo conmigo.
Yo le he visto crecer mucho a ella. Ella me ha visto crecer a mí. Ninguno somos el mismo. El uno y el uno son uno nuevo. Y el Señor ama a su iglesia, se lo preserva. Y para toda la eternidad vamos a estar entendiendo y aprendiendo este gran misterio. Que ahora nos parece difícil entender. Pero lo entenderemos. Lo viviremos los que conocemos a Cristo. Bien. Tenemos un pasaje más que vamos a ver sobre matrimonio y después de eso creo que vamos a ir ya al tema de la familia y los hijos. Y bueno, yo creo que estoy de acuerdo que, bueno, no sé, mis hijos que no vean o no escuchen esto, que los abuelos dicen, si llego a saber qué bueno eran los nietos, los habría tenido primero. Salto lo de los hijos y me voy directamente a nietos. ¿Verdad, Teenager? ¿Que vas a ir a verla pronto? Bien, vamos a orar. Y la semana que viene indicaremos seguramente otro pasaje que es muy bueno, muy claro, muy directo, con mucha enseñanza sobre este tema. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra. Señor, tú eres el arquitecto, tú eres el héroe, tú eres el maestro, tú eres el gran pastor, el maravilloso salvador e iniciador de todo. Y nosotros con nuestra pequeña y poquita inteligencia y con nuestra pequeña sabiduría, Señor, intentamos aprender, intentamos entender estas grandísimas verdades tan profundas que están fuera de nuestro alcance, pero sabemos que están ahí. Y nos gozamos, Señor, en soñar por lo que nos viene. Gracias, Señor, por la esperanza viva que tenemos en ti. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, no tiene esa paz en el corazón de saber que es salvo, que salva, Señor, obra en ese corazón, trae arrepentimiento y fe para tu gloria y honra. Y gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta mañana y habernos mostrado una vez más tu amor, habernos bendecido con tu presencia. En tu nombre, Jesús, pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, despedidos, bendiciones y hasta cuando sea.